Amigos queridos, el Ecuador se enciende. Las alarmas democráticas están al rojo vivo tras la polémica decisión del Consejo Nacional Electoral de negar los formularios para la revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa. Bloqueo institucional o un rotundo fracaso jurídico de la oposición. Hoy destapamos este polvorín político con las explosivas declaraciones del jurista Washington Andrade y el ex asambleísta Jorge Peñafiel, quienes denuncian una cooptación absoluta de la justicia electoral para blindar al régimen y perseguir a los candidatos de cara a las elecciones del 2026. Tal como lo alerta Guillermo Churuchumbi. Además, escucharemos la dura postura de la legisladora Diana Veloz, la sorpresiva distancia que toma la CONAIE en la voz de su vicepresidenta Ercilia Castañeda, y el contraataque de Andrés Castillo, quien defiende con garras la legalidad de esta resolución. Arrancamos de inmediato con toda esta información. Atento Ecuador, porque la cosa se pone bastante fuerte. Vamos primero a interponer el recurso de corrección que también implica la posibilidad de un recurso horizontal, es decir, que sirve para solicitar la revocatoria de la resolución o la reforma o la ampliación o la aclaración. Vamos a hacer uso de este recurso de corrección en la parte administrativa, esperamos que nos resuelvan y con la respuesta o sin ella, pero con la respuesta que ellos nos den, nosotros vamos a interponer el recurso contencioso electoral, es decir, ante el Tribunal Contencioso Electoral, que ya sabemos también que está cooptado por sus múltiples fallos selectivos. Sin embargo, esto es lo que debemos cumplir. Como personas de derecho debemos nosotros seguir ese camino y luego veremos si es que el Tribunal Contencioso Electoral sigue cooptado y no tiene la valentía de permitir que haya democracia directa y utilizan estos subterfugios para decir falta un requisito, nosotros tenemos necesariamente que aplicar una vía debidamente motivada, que es la vía constitucional, y poner a disposición de la Corte Constitucional para que sea la que resuelva, porque consideramos que de producirse una negativa en el TSE, una acción extraordinaria de protección por vulneración de derechos constitucionales y del debido proceso durante la tramitación de este proceso administrativo de solicitud de formularios para revocatoria. ¿No hay temor que se pueda activar algún proceso, tal como está pasando con algunas autoridades que buscan la reelección o algunos candidatos? Por supuesto, lastimosamente vemos que ahora en estos días la fiscalía están ligeros, ahí están ya siguiendo algunos trámites de carácter penal en algunas partes del país. Lo lamentamos, pero por otro lado también están intrometiéndose con el tema de la Contraloría, es decir, existe un proceso de acelerar los procesos administrativos desde la Contraloría, desde la Fiscalía, para algunos de nuestros compañeros que están de candidatos. Es una situación muy lamentable, nunca vista en el país, y esto vemos que está atentando a la democracia, transformándose en una dictadura que afecta a los derechos de la democracia de todos los ecuatorianos. Finalmente, Guillermo, ¿ustedes cómo ven la decisión del Consejo Nacional Electoral, que ha decidido no entregar los formularios para la revocatoria de mandato a una de las plataformas? Mire, nosotros estamos viviendo en democracia. Lastimosamente, las actual autoridades gubernamentales no han tenido la capacidad de escuchar a la población y además tienen un plan de gobierno que ofrecieron en campaña que deberían cumplir. Ustedes saben que cuando las autoridades nos comprometemos tenemos que dar respuestas, cumplir con la democracia, cumplir con la población ecuatoriana, pero esta es una situación muy lamentable que está atentando y vulnerando los derechos de los ecuatorianos, sobre todo en democracia ecuatoriana. Okay. En ese sentido no hay ni en favor ni en contra del proceso de revocatoria, más bien pues ya será pues en su debido momento los pueblos y las nacionalidades que tomen la decisión respectiva. Hasta el momento pues nosotros hemos conocido más bien por fuentes oficiales de la decisión del Consejo Nacional Electoral, que no es ninguna sorpresa porque inclusive la semana anterior el presidente del Consejo Nacional Electoral ya anunció más o menos palabras más, palabras menos en este contexto. Pero insisto, esta debilidad en el proceso democrático se debe fortalecer para que todos los niveles de gobierno o las candidaturas para los diferentes niveles presenten con mucha responsabilidad, seriedad, y de lo contrario pues eso también deja en duda sobre todo la representación en cada uno de los espacios. ¿Preocupa este tipo de decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral ante el pedido de revocatoria de varias organizaciones sociales o no les preocupa a ustedes?
Bueno, más que todo esto es la debilidad que existe en el Consejo Nacional Electoral, no solamente en el tema de la revocatoria, la irresponsabilidad también, si bien es cierto en la norma está establecido y no ha habido ningún control, y tanto es así que ya se descalificaron o dejaron a un lado a las diferentes candidaturas y partidos y movimientos políticos. Entonces, de esa manera no se fortalece la democracia. La democracia se fortalece cuando se da el mayor poder al ciudadano, al pueblo, para que tome la decisión. Sin embargo, aquí pues como que da esta suerte de coartar la expresión, la participación. Tomemos en cuenta que la democracia no es únicamente de ir a las urnas y sufragar, sino más bien la democracia consiste en dar la voz, el poder al pueblo, y en ese sentido pues no lo ha estado dando, no solamente en este proceso de revocatoria, venimos ya varios años registrándose todas estas situaciones en el Consejo Nacional Electoral. Creo que nadie esperaba que la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral cambie en este país. Ese Consejo Nacional Electoral sigue cooptado por el régimen, sigue cooptado por el gobierno. Entonces lo único que hicieron frente al desgaste que tenía la anterior presidenta fue cambiar quienes están liderando la institución, pero siguen allí poniendo bloqueos para no dar paso a estos pedidos que constitucionalmente son viables. ¿Qué podrían hacer al pueblo? ¿Qué puede hacer ahora si se ha negado tus pedidos de revocatoria? Se debe seguir actuando conforme lo que está dispuesto en nuestra Constitución. Creo que esa es la vía dentro del ámbito del derecho. Muchas gracias. Entonces, si no participa el señor Pavel Muñoz para alcalde de Quito, porque están en el Consejo Nacional Electoral buscando la figura de cómo impedir la inscripción de él para que participe, ¿tiene otro candidato la RC o el movimiento que va a auspiciarlos a sus candidatos? El candidato que en las elecciones primarias fue designado para estar al frente en la papeleta electoral para la reelección es Pavel Muñoz, y nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestro compañero porque, imagínense, le quieren inhabilitar por supuesta violencia política de género, ya que según él no habría ordenado o dispuesto a un concejal que no es ni de nuestra organización política que principalice a su suplente. Entonces, partiendo desde ese hecho, los asambleístas del oficialismo, que rara vez principalizan a sus alternas, también deberían estar inhabilitados o colocando los procesos para inhabilitarles ante el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es hasta una payasada lo que hoy pretende hacer el Tribunal Contencioso Electoral, y nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestro compañero. ¿Será el señor Jorge Yuta el candidato de ADN, ex RC o por ahí, no sé, de que vaya a terciar para la alcaldía de Quito? Frente al desgaste que tiene el gobierno, estimado Enrique, no solamente que tiene un candidato que va por el oficialismo, por ADN. El gobierno hoy tiene en todas las ciudades y en todas las provincias candidatos tapiñados que luego, si pierden las opciones que ellos presentan, les responderán evidentemente al gobierno o al ejecutivo, porque quizás también tienen cola que les pisen y muchas veces terminan sometiéndose al poder. Gracias. Los candidatos que ahora aparecen tienen ideología. Se han negado los formularios del CNE para la revocatoria del presidente. ¿Qué dice usted? Ah, qué bueno, yo me alegro porque cuando uno presenta juicios políticos, revocatorias, ese tipo de cosas, no solamente es de salir a los medios a gritar. Uno tiene que presentar argumentos, uno tiene que presentar documentos de respaldo, uno tiene que presentar todo lo necesario para que jurídicamente se aplique esos principios. Entonces, entiendo que el inefable doctor Andrade, que hace sus marchas de 4 personas, y el señor Isa han fracasado rotundamente. Yo no quiero hacer más juicios de valor, sino que decir que el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha tomado una decisión y yo respeto la división de funciones. Asambleísta, la Corte Constitucional se ha pronunciado y de alguna forma sustenta o respalda la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que suspende temporalmente a la Revolución Ciudadana. Desde el correísmo se dice que es presiones del oficialismo. En algunos pasajes bíblicos se hablaba sobre las plagas de Egipto. Entre esas había la de estas animalitos que son como los cangrejos, las langostas, ¿no es cierto? Las langostas iban acabando todo lo que podían en Egipto, ¿no es cierto? La Revolución Ciudadana es algo así.
Se acabaron la lista 35, se acabaron la lista 1, se acabaron la lista 5, ahora van por el movimiento amigo a la lista 16. Entonces es medio bíblico esto, como las langostas. Si es que en efecto la Corte Constitucional se ha pronunciado, será porque tiene la razón, y espero que en esto también sea la Corte Celestial, pues, porque cuando hay cosas que le gusta a la revolución hay que respetar a rajatabla lo que dice la Corte. Ahora la Corte ha fallado en contra de la revolución, respetaremos de la misma manera. Yo no hablo de plagas, pero entre plagas se come, ¿verdad? Y es que el tablero político ecuatoriano queda en máxima tensión y la batalla legal apenas comienza. Las cartas están sobre la mesa. Por un lado, una oposición liderada por Washington Andrade que promete agotar hasta la última instancia constitucional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y por el otro, defensores del oficialismo como Andrés Castillo que exigen blindar la estabilidad del país frente a lo que consideran intentos desestabilizadores. Con un CNE bajo la lupa de asambleístas como Diana Veloz y organizaciones como la CONAIE, que deciden replegarse a sus territorios, el camino hacia 2026 se perfila como un escenario de alta polarización y constante disputa. La última palabra, como siempre, la tiene usted. No olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejar su opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. ¿Se vulneró la democracia o se actuó conforme a la ley? Nos vemos en la siguiente entrega informativa. Un abrazo para todos. Gracias por estar. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.